Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de VTR Podcast. Hoy tenemos a Jesús Caramés, quien es rector actualmente del Seminario de Asambleas de Dios en España, La Carlota. También tienes un montón de doctorado, bueno, tienes un doctorado por lo menos mínimo, máster tienes un montón. Pero si hay algo interesante en tu currículum es que eres experto en sectas. O por lo menos trabajabas con... Sí, desde hace algunos años he tenido ese interés dentro de la iglesia. Cuando era pastor me preocupaba este tipo de desviación doctrinal y bueno, pues como son las cosas, cuando se organizó el plan curricular de lo que sería la Facultad en Teología, pues surgió la necesidad de tener una asignatura que se llama Historia de las sectas y de las corrientes teológicas contemporáneas y me tocó a mí pues lidiar con ella. Así que ahí estamos. Y por otro lado, tenemos a mi amigo escudero, Elías Santos. Hoy hemos cambiado, plan, Jorge no está. Así que para mí es un privilegio teneros a los dos en este podcast. Él también fue estudiante de aquí del seminario, al igual que yo. Hoy estamos de vuelta. Esto nos trae un montón de recuerdos, la verdad. Súper bonitos. Pero antes de ir al cuello, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy bendecido, gracias a Dios. Y también muy contento de estar con vosotros. O sea, que esto hay que decirlo. Graduados, egresados, que habéis salido, que habéis puesto las manos en el arado. Para eso vivimos, para eso todo el equipo de trabajo, todo el profesorado ha luchado, ha orado por gente como vosotros. Vosotros ya no sois, como se decía, el futuro de la iglesia, sois el presente, sois el potencial de la iglesia y veros que estáis ahí, eso es un ánimo, un incentivo, una motivación enorme. Así que, ¿cómo estamos? Súper bien. Qué bueno, ¿tú cómo estás, Elías? Me tendría que haber traído el pañuelo porque después de esta presentación... Estoy bien, gracias a Dios estoy bien. La verdad que con ganas de esta charla y también de que hoy estamos viviendo un congreso también aquí en el seminario y ver lo que Dios va a hacer. Y también agradecido por estar aquí. ¿Tus hijos y todo eso? No, te imaginas lo pues que... están en la mente de Dios, yo en la mía todavía no. ¿Te imaginas? No, y vamos a hablar de lo que es la mentalidad humana, lo que hay en la mente de muchas personas. Y el tema principal es, ya que aprovechando que has estudiado un doctorado en el tema sectas, es el empezar por los cimientos de ¿qué es una secta? Porque al final la secta es algo que nosotros hemos amoldado en nuestra mente, ¿sabes? En nuestro interior. Entonces me gustaría que vayamos poniendo bases para ir desarrollando este podcast. ¿Qué es una secta y qué no es una secta? Vale, es una pregunta interesante porque la respuesta sería depende quién conteste. Porque para la sociedad, para la gente de fuera de la iglesia, una secta es casi todo lo contrario a lo que ellos piensan. O sea, la secta es un elemento siempre, es un elemento acusador. Es como nosotros tenemos la verdad, por lo tanto, si la verdad la tengo yo, tú no la tienes. Por lo tanto, tú, ¿dónde estás? Tú estás en una secta. Fijaros que en la historia del cristianismo, por ejemplo en nuestro país, cuando hace 60, 70 años mayoritariamente era católico, todo lo que no fuera de la Iglesia Católica era calificado como un grupo sectario. Y ahí daba lo mismo, todo el protestantismo, toda la Iglesia evangélica, los testigos de Jehová, los mormones, los niños de Dios, la familia de amor, lo que fuera, todo lo que sea diferente es secta. Entonces, claro, son elementos, realmente son palabras que se utilizan pues para acusar, para despreciar al que es diferente. Desde una perspectiva más jurídica, pues recuerdo una frase de un director general para las religiones, para las instituciones religiosas, que dijo en nuestro país que en nuestro estado jurídico no cabe el concepto de secta. ¿Por qué? Porque tú puedes pensar lo que quieras, tú puedes creer lo que quieras, mientras que seas libre. Y cuando se utiliza esa palabra de libertad, cuando seas libre, para mí esa es la clave. ¿Qué es lo que hace una secta? La secta lo que hace es coaccionar, es manipular. Por eso a la secta lo que es diferente, hoy en día se utiliza el adjetivo coercitivo. Una secta es un grupo que coacciona, que manipula, que tergiversa la verdad, que te manipula ideológicamente, que te controla. Y podríamos subir de nivel, que te lava el cerebro, que te aísla del entorno. Ya hablaremos de algunas cosas más así, pero entonces, en principio, ¿qué podemos entender que es una secta? Sería todo grupo en el que hay una manipulación, en el que hay una coacción, en el que te coartan tu propia libertad.
Y desde una perspectiva religiosa, claro, aquí hay otro elemento que le sumamos a ese tipo de coacción y de manipulación, que es la desviación de la verdad, que es la herejía. Entonces, esos dos conceptos desde una perspectiva cristiana deberían ir juntos. Hay grupos religiosos que nosotros podemos pensar que están separados de la verdad, pero que podemos decir que no es una secta. ¿Por qué? Porque no se definen tan claramente esos elementos de manipulación y de control ideológico de las personas. No vayas, no hagas, no te relaciones, apártate de la familia. Capaz están más cubiertos, ¿no? Efectivamente. Y cuando vemos, si tuviésemos que hacer como un cuadro de características, ¿qué características encontraríamos en lo que sí es una secta? Detrás de la secta siempre hay una estructura en el organigrama, ¿no? Es una estructura piramidal. Hay alguien, es el líder, es Yo voy a comentar esto de las sectas desde una perspectiva religiosa, espiritual, ¿no? Entonces, ¿quién será el líder? El líder es el que tiene toda la verdad, el que incluso en una distorsión del concepto, el que se podría presentar como el mismo Dios. Hay muchos grupos sectarios en el que el líder, en un momento determinado de su poder sobre las personas, se ha identificado como: ya no tienes que buscar a Dios, porque Dios soy yo. O sea que siempre en la secta, es una de las características de esa manipulación, es en cuanto al liderazgo, un liderazgo opresivo. Y un liderazgo que de alguna manera que plantea que la verdad, los secretos, la verdadera verdad que puede haber en Dios, solo la tiene Él. Porque Él es la persona ungida, Él es la especial. Entonces todos los demás le tienen que rendir pleitesía a Él, porque Él es el Ser Supremo, el que lo sabe todo. Qué diferente es el Evangelio, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos habla de que nosotros somos sacerdotes, real sacerdocio, todos nosotros, todos, y que la unción del Santo está en todos nosotros. Entonces eso es lo que rompe estos estándares. Pero para una secta, estructura piramidal, control, dominio sobre las personas, manipulación, coacción. En el grupo sectario determina qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer. Dependiendo qué tipo de grupos, pero fijaros que ha habido grupos, por ejemplo, como en los Munis. Recordamos, el grupo de los Munis son esos grupos donde el líder celebra matrimonios de 6.000 matrimonios, 6.000 parejas y demás, ¿no? Porque para ellos es un elemento importante, pero ese grupo determina cuándo tienes que tener relaciones sexuales. O sea que fijaros el control de la intimidad, que es, claro, pero es que como te lo dice el líder, y como el líder tú lo asumes, tú lo has recibido como que tiene una unción especial. Al final es Dios mismo, claro, o sea, se pinta. Entonces, absoluta verdad. Así que tú lo asumes. Si ese líder es el que te ha dicho con quién te tienes que casar, y tú lo has, como te lo crees, lo has asumido, que si ese líder te dice lo que tienes que o no que hacer, pues lo asumes también. Así que ese control lo llevan hasta la última consecuencia. Porque cuando hablamos de método coercitivo, que hay bastantes métodos, al final la coerción es el hecho de intentar manipular, incluso hacer sentir mal a la persona, ¿o no? Claro, hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, siempre uno de los elementos claves es el aislamiento. ¿Cómo te aíslo? ¿Vale? Porque te aíslo, ¿para qué? Para que la influencia sea solamente la del líder. ¿Cómo te aíslo? Pues diciéndote, por ejemplo, los medios de comunicación, las redes sociales, es pecado. Internet es pecado, ver la televisión es pecado, leer el periódico es pecado, o sea, ir al cine es pecado. Te voy aislando, de manera que todo tu contacto con el exterior, toda la información que podías tener de fuera, te la he anulado. Entonces, por otro lado, muchas sectas de corte, imaginaos, por ejemplo, Testigos de Jehová y otros grupos, ¿no? ¿Cómo forman a sus propios miembros del grupo? ¿Cómo lo forman? Lo forman con una literatura específica que la hacen ellos. ¿Recordáis cuando hablamos de los Testigos de Jehová? La revista Satanaya, Despertad, sí, y demás. Son editoriales desde dentro. Es una formación endogámica. Yo te formo como yo te quiero formar. Claro. ¿Qué diferencia es que cuando alguien viene a la iglesia, por ejemplo, le dices a algún hermano de la iglesia, compra una Biblia? ¿Cuál? Compra una Biblia.
me da igual, donde la quieras. O sea, tienes la libertad de comprarla donde quieras. Efectivamente. Sí. No es compra mi Biblia con mis notas y con lo que yo te voy a decir, porque yo te voy a ir manipulando y te voy a ir reinterpretando todo lo que tú crees que dice eso. Estás equivocado, porque lo que dice es lo que yo quiero, lo que yo te voy a decir que dice. Entonces, claro, la coacción va por todos los lados. O sea, manipulación, aislamiento, fuera de la cultura. Hubo grupos sectarios que prácticamente estudiar a las personas que estudiaban era pecado. Bueno, hay un grupo que se llama, es un grupo moderno, le llaman las 12 tribus. No sé si alguien de los que nos escucha conocerá de todo esto, pero es gente que se retira para determinado tipo de comunas, viven en comunas, porque la coacción pasa siempre por ese aislamiento, te aíslo de todo lo demás, ¿no? Entonces están en las comunas y ellos tienen para ellos una de las verdades es que tienen que conseguir que haya 144.000 niños puros. ¿Cómo consiguen que esos niños sean puros? Pues haciendo barbaridades al final. No, lo que hacen es que no contaminándose con los de fuera. Entonces, por ejemplo, la educación, esos niños no van a la escuela, no van a la secundaria, no van al instituto, no van a nada, porque toda la formación se la dan ellos. ¿Y qué consiguen con esto? Pues que la formación sea su formación, es lo único que van a conocer. Imaginaos un chiquillo desde los 4 años hasta los 16, ¿qué es lo que ha aprendido? ¿Qué sabe de la vida? ¿Qué sabe de las noticias que nos están golpeando a nivel económico, social, médico, de lo que sea? No sabe nada. Entonces, claro, eso es una manipulación, eso es una coacción. Y por eso controla a las personas. Hacen un mundo paralelo. Tal cual, Sí, o sea, me venía, o sea, al final es como el mito de la caverna. Los tienes ahí abajo, sí. Con lo que tú quieres, programados tal cual, y si alguno sale, que después lo veremos, al final se da un golpe con la vida. Efectivamente, y a ver, y sobre todo, porque como dentro de ese grupo, cuando dentro lo encuentras todo, cuando dentro tienes, supuestamente, te satisfacen todas las respuestas que las personas te dan, cuando dentro lo tienes todo, tú ahora imagínate salir, o sea, lo que eso supone, o sea, salir da miedo, o sea, salir a la calle, o sea, esta gente que está en este tipo de comunas, si pierde ese tipo de relación, claro, ahí hay muchas dificultades, por eso las sectas son enormemente peligrosas, tienen un mensaje enormemente sutil, y bueno, de eso pues nos libera el Señor, claro. Al final, o sea, os explico más o menos, porque yo te he pasado a ti lo que sería el timing de lo que vamos hablando, Elías también lo tiene, pero en verdad aquí vamos saltando, o sea, eso es como una guía. Y me venía el hecho al final que imagínate que te crían como ser humano, como persona, que vas a una educación tal, y llega el día en el que te dice alguien, mira, todo es mentira. Y tú abres los ojos y dices, ostras, es mentira. Que las repercusiones llegan incluso al suicidio. Claro, o sea, es que date cuenta que es, o sea, toda la identidad que has ido acumulando, que te ha ido conformando a lo largo de si estamos hablando de un jovencito, ¿no? A lo largo de su crecimiento, de repente todo se desmorona, o sea, todo se rompe. Entonces, claro, eso a nivel psicológico, a nivel espiritual, porque precisamente un componente que tienen todos los grupos sectarios es esa, cuando hablamos de ideología, pero hablamos también de espiritualidad, porque los seres humanos somos seres espirituales. Nos preocupamos por una trascendencia, entendemos que los animales, por eso los animales no van al culto, aunque tú tengas un animal que lo lleves y lo dejes en la puerta de la iglesia, ¿vale? Pero ellos no, los animales no tienen esa preocupación de la trascendencia, pero el ser humano sí. Entonces, claro, todo eso que se ha conformado, todo lo espiritual que ha conformado, de repente todo se rompe. Entonces, claro, es un shock enorme y estas personas tendrían que tener mucha ayuda de todo, ¿no? Psicológica, psiquiátrica tal vez, y desde una perspectiva siempre cristiana, por supuesto, la libertad que nos trae Cristo. Hay una palabra que yo siempre, cuando hablamos de sectas, siempre refrendo, ¿no? Lo que dice el Señor en el Evangelio de Juan. Dice, cuando llegamos a Cristo, cuando estamos en la iglesia, la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa palabra de libres, ¿libres de qué? O sea, fijaros, o sea, porque las sectas lo que hacen es coaccionarnos, es quitarnos esa libertad.
pero Dios nos hace libres. La palabra nos libera de la culpa, nos libera del pecado, nos libera del miedo, nos libera del miedo a la muerte, de la enfermedad, ¿no? O sea, libres en Cristo. Eso es el regalo más precioso que Dios nos ha dado, tan precioso que ahí podemos ver como en la cristología, como Jesús da su vida por nosotros para que nosotros tengamos esta libertad, una libertad de ahora y que apunta hacia la eternidad. ¿Qué hacen las sectas? Robárnoslo. O sea, tan despiadado y por eso tan difícil las repercusiones. Y en el caso, por ejemplo, o sea, me vienen así como ideas, ¿no? En el caso de un chico que se cría en una secta y con 20, 25, 30 años abre los ojos, se da cuenta de que ha vivido encerrado en una realidad paralela al mundo real, se convierte al evangelio, pues esto es como un supuesto caso, ¿no? Se convierte al evangelio y dice, Cristo me ha dado su libertad, soy libre, pero entiendo que por más que esa libertad es a nivel espiritual y a nivel vida, lo que es la vida realmente y la plenitud, me imagino que tendrá un camino, ¿no? Que se tiene que tratar un camino, porque decimos, somos libres, pero habrá un proceso, ¿no? Claro, es que no se puede pasar de blanco a negro de repente. Claro. Claro, de alguna manera, emocionalmente, espiritualmente, sí es un cambio, es un cambio increíble, ¿no? Ahora somos templo del Espíritu Santo, pero ¿cómo lo vamos procesando? En ese proceso es un proceso lento, es un proceso costoso. Precisamente estaba hablando con una pareja que estuvieron en una secta durante muchos años. Su padre, empresario, vendió todo, vendió su empresa, todo se lo dio al grupo sectario, se llevó a sus hijos, y ya jóvenes, se casaron dentro de la secta y tenían 2 hijos. Y era una secta de corte, o sea, se disfrazaba de cristianismo, o sea, que utilizaban la Biblia, y me decían estas personas, me decían, ¿cómo salisteis? Me decían, claro, pudimos salir solamente a través de una frase que el propio líder de la secta dijo. ¡Ostras! O sea, fijaros, porque el líder de la secta, que se consideraba como muy divino, muy superior a todos los demás, pero les decía repetidamente que la verdad la hallaréis en la palabra. La verdad siempre la tiene la palabra. Claro, él se identificaba con esa verdad y con esa palabra, pero la verdad la tienes en la palabra, y esta familia, esta pareja, pues como la verdad estaba en la palabra, leyeron la palabra y la palabra les iba diciendo, esto no es así, claro. Esto no es así. Y fueron, claro, y rompieron, y claro, me contaban lo difícil que fue para ellos. O sea, él, claro, primero tuvo que trabajar con su mujer, pero daros cuenta que son 2 cosmovisiones. Sus hijos eran pequeños en ese momento, pero él tiene que cuidar a su mujer, o sea, ¿entendéis? O sea, la lucha tremenda. Después está la familia. Alguna familia, después a los que le recogen, porque ellos, estando en ese grupo sectario, imaginaos, 10, 12, 15 años, los que fuera, ya no me acuerdo, que salieron y que no tuvieron ningún contacto con la familia. Y ahora ¿quién les recoge? Y ahora ¿cómo vuelven a casa? Y ahora ¿cómo le dicen al tío, a la tía, al abuelo, claro, que estamos aquí, mira a tus nietos, que no los has visto, que tienen 8 años y no los vistes ni nacer? Entonces, ¿cómo se recupera todo eso? Fijaros, qué tremendo, ¿no? Qué difícil. Esto es el peligro enorme que tiene todo esto. Imagino también el proceso emocional, porque al final, en tanto engaño, tú creas tu identidad en base a ese engaño, ¿no? Y ahora de repente te encuentras con que me han estado engañando y ahora ¿quién soy? Y que todo es mentira. Es como... ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora, ¿no? Entonces, al final yo creo que estar en la secta, ¿no? En todo ese círculo va creando una imagen distorsionada de nosotros, que al final es lo que hace la mentira del enemigo, ¿no? Y romper con eso y encontrar esa imagen verdadera en la verdad es, sí, y no es fácil. Un proceso difícil, ¿no? No es fácil. Yo recuerdo en una ocasión cuando éramos pastores, una persona venía de otro país, pero ya llevaba en nuestra iglesia bastante tiempo, y no es una secta, ¿vale? Pero por eso yo quiero hablar, ella venía de una iglesia que no era una secta, pero quiero hablar de actitudes sectarias. Ella, lo recuerdo muy bien, porque fue además, o sea, perdí la guerra, perdí la batalla, perdí la guerra, lo perdí todo. La chica esta, en un momento de su vida, me dijo, Jesús, tengo que comprar un coche, como pastor, me decía, pastor, ¿qué color, qué modelo, qué matrícula tiene que terminar? Dígame qué coche tengo que comprar.
Y yo, claro, yo ya conociendo un poco todo esto dije, no puede ser, yo te puedo, como amigo, como persona un poco más experimentada, te puedo dar un consejo, a nivel espiritual puedo orar por ti para que tu decisión sea una decisión correcta, pero yo le hablaba así, digo, yo no te puedo decir que escuche. Claro. Y ella, o sea, para que veáis, ¿vale? O sea, cómo sí, se la magnitud. sabe, ella no lo aceptó. Ella salió diciéndome, claro, me respetaba, ¿vale? Pero, o sea, con mucho respeto y todo, pero es como que no eres un buen pastor. ¿Por qué? Porque no me has dicho porque no me has dicho lo que tengo que hacer. Y eso es lo que hacen las sectas. Las sectas te controlan tanto que tú te sientes bien cuando el líder de la secta, el control, la organización, lo que sea, te va diciendo lo que tienes que hacer y tú simplemente ya lo has asumido. Porque ya tu nivel de razonamiento, tu nivel de control mental ya está totalmente bajo. O sea, ya es como que ya no tienes ningún tipo de alarma. O sea, porque te está hablando el líder. El líder es lo más perfecto, es lo más, sí. es casi divino. Entonces, claro, cuando él dice lo que sea, lo hago y se acabó. Y ni me cuesta ni nada. O creas una dependencia, ¿no? Del liderazgo. A mí cuando me digan eso voy a decir, un Mercedes clase A para el pastor y un Renault. ¿Te imaginas? No, pero qué peligro el normalizar estas cosas. Claro. Porque ahora nos reímos en el hecho de un coche, pero qué fuerte cuando la palabra de un líder te dice, por ejemplo, métete en esta hipoteca para esta casa. Claro. Y tú dices, ostras. O pon esta ofrenda para esta construcción del templo y no sé qué. Claro. Y al final te olvidas de tu realidad porque la realidad que importa es lo que tú has hecho tu realidad. Claro. Que es lo que te cuenta el líder, ¿no? Claro, por eso cómo la palabra nos libera, ¿no? Hay textos que son textos muy, diríamos, muy antisectarios, ¿no? En un sentido. Por ejemplo, recordáis el texto de 1 de Timoteo que dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. No es, lo digo con todo el respeto, dentro de la iglesia, no es ni siquiera el pastor, ni el obrero, no, es Jesucristo. Y como pastores tenemos que llevar a la gente a Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las sectas? Usurpan este texto, lo usurpan directamente. O sea, yo soy el que te tengo que dar la respuesta, yo soy la respuesta, cuando la respuesta tiene que venir de Dios. O sea que cuando hablamos de sectas, de este matiz que se quieren disfrazar de cristianos, ¿no? Porque después, cuando hablamos de sectas, en el espectro enorme que hay, realmente da miedo, porque hay sectas sexuales, satánicas, de todo. Quiero tirar una pregunta solo y ahora podemos ir al Antiguo Testamento o al Nuevo, que era lo que querías preguntar tú de antes, ¿no? ¿Qué tipos de sectas cristianas hay hoy por hoy? O sectas que se recojan como cristianas. Claro, es que... Hago ese entre comillas porque hay algunas que dicen que son cristianas, pero al final si no tiene a Cristo... Claro. A ver, hay un texto en la Biblia que le dicen al Señor, está en el Evangelio de Mateo, como conocéis, Señor, si en tu nombre hemos hecho milagros y tal. Y Jesús, ¿qué les dice? ¿Recordáis? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, o cuando estamos en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos y dice, dentro de vosotros saldrán lobos rapaces, esos son las sectas, esos son los grupos sectarios, dentro del cristianismo, grupos sectarios que van a utilizar esa verdad de Cristo y que en vez de que la palabra libertad, os haré verdaderamente libre, la han tachado, la han roto de su Biblia, porque lo que les interesa es otro tipo de control y de dominio de las personas. Así que esa es una de las claves. Es verdad que la libertad siempre da un poco de miedo, porque de la libertad es como le dicen los padres a los niños, ¿no? a los adolescentes, te doy la mano y me coges el brazo, porque te doy un poco de libertad y a veces por eso queremos ser todos, pero Dios no lo hace así, Dios nos hace libres. Todas las cosas me son lícitas, no todas nos convienen, Dios nos hace libres. La libertad es el don más precioso que Dios nos ha regalado. Las sectas lo que quieren es robárnoslo. Entonces, sectas, la pregunta era, sectas desde el cristianismo, claro. Nosotros estudiamos pues sectas que se quieren identificar a sí mismas como cristianas. Por ejemplo, los testigos cristianos de Jehová. Pero vamos a ver,
¿Cómo se pueden llamar los testigos cristianos de Jehová si no admiten la divinidad de Cristo? O sea, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Pero ¿cómo puede ser la iglesia de Jesucristo si Jesucristo en la iglesia de los mormones es el hermano de Lucifer? Entonces, ¿entendéis? Entonces, ese disfraz, ese tengo la Biblia, pero tengo algo más, tengo... la palabra de vida, tengo las cartas de Mo, o sea, de diferentes grupos sectarios. Tengo otro libro más que la Biblia sí, pero este otro te va a descubrir lo que de verdad dice la Biblia. Esa es la mentira. Entonces sí, hay grupos que se tildan de cristianos y que son así, y después hay grupos que se creen cristianos, pero que tienen tantas actitudes sectarias que ¿dónde ponemos el límite de una, de dos, de tres para convertirnos en una secta? Por eso no lo sabemos. Con lo que hay que tener el ojo abierto realmente. Claro, por y eso, ser analítico con todo lo que uno percibe. A ver si... Al final, algo en común, ¿no? De todos esos grupos que estamos mencionando es que quieren añadir algo a la cruz, ¿no? Quieren añadir, como quizá le pasó a los Gálatas, ¿no? También que venían los judaizantes, querían añadir algo. Y al final, si tú quieres añadir algo es porque crees que lo que hay no es suficiente, ¿no? Y invalidan al final la obra salvífica de Cristo, ¿no? Claro, fijaros, por ejemplo, un clásico que no le molestará a nadie que esté escuchando esto, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la Iglesia Católica Romana, yo era católico antes de encontrarme de cara a cara con la Biblia, ¿no? Pero hablando de estas condiciones, uno de los mandamientos de lo que dice el corpus del catecismo católico, uno de los mandamientos es oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Lo que dice es que a los católicos, para que no pierdan la salvación, para que de alguna manera puedan tener esa esperanza bienaventurada, es que tienen la obligatoriedad de ir siempre a la iglesia, todos los domingos y cualquier día festivo. La pregunta es, si un creyente, un feligrés de nuestra congregación te dice, pastor, este domingo no voy a ir porque comete un pecado, ¿entiendes? O sea, esa es la cosa, pierde la salvación. Una cosa es lo que debemos hacer, porque vamos a la iglesia para nutrirnos de la palabra, vamos a la iglesia para adorar a Dios, vamos a la iglesia para ser de bendición también a los demás, o sea, obviamente ese es el sentido, ¿no? Pero cuando pones una condición de que si no vienes te afecta la salvación o pierdes, ahí estamos ya cruzando una línea delicada. ¿Entendéis? Entonces no se trata eso, se trata de que no podemos poner más condiciones de las que pone el Señor, nada más. Y ya está. Ahora, una cosa es lo que conviene y otra cosa es lo que le pongamos el cariz de lo que es obligatorio. No veas, esto es, vamos, una masterclass de sectas. Bueno. Me hace gracia porque realmente siempre intentamos hacer los podcasts como si fuese una conversación, pero cuando tenemos a un grande, al profesor, cuando tenemos al profesor es como, ostras. Yo lo que me preguntaba, voy a hacer la pregunta, pero realmente voy a dar dentro de la pregunta la respuesta, pero para desarrollarlo un poquito más. Dice Eclesiastés de que al final en los corazones del hombre, pues Dios pone esa eternidad. Y muchas veces las personas esa eternidad la responden con ideologías. Entonces, la pregunta es, ¿por qué una persona que es negada a lo eterno acaba aceptando ideologías? ¿O por qué una persona que dice, no, esto no me llena, acaba aceptándolo? O sea, ¿cómo puede caer en eso, no? Claro, es lo que me venía la pregunta. A mí me gusta mucho esa frase que se le atribuye a este pensador Chesterton, aunque hay algunos que dicen que no es de él, pero la frase es una frase interesante que dice que muchas personas que no creen en Dios, no es que no crean en nada, es que ahora pueden creer en cualquier cosa. Claro. Y esa es la clave. O sea, porque somos espirituales, o sea, buscamos la trascendencia. Entonces, ¿lo has negado todo? Sí, pero la gente que lo ha negado todo, pues cree en los poderes del universo y en la energía cósmica. Fijaros, el otro día, viendo un programa de televisión española, creo que era de Españoles por el Mundo, pues había una persona que era una persona muy culta, era un artista y una persona de un nivel de conocimiento y de estudios importante, pero en un momento de la entrevista estaban enseñando no sé qué, no me acuerdo qué país era, pero decía, yo recojo estas piedras
y estas piedras las pongo en mi casa porque estas piedras transmiten un ambiente de paz a mi casa. Claro, de repente, ¿y por qué? Decía, claro, porque había una cultura de los indígenas de ese país y de esa zona que utilizaban esas piedras como un poder mágico. Entonces, claro, ¿cómo tú puedes pensar como una persona que además hablaba de que no era creyente ni era nada? Sin embargo, sí, las piedras con las energías cósmicas para traer la paz en su familia y demás, esas las tenía. Esa es la locura que pensadores como este Chesterton nos dice, ¿no? Quitas a Dios de la ecuación, pero es que lo has metido todo, absolutamente todo. Por eso todo lo que prolifera ahora con este movimiento que se ha llamado de la New Age y demás, ¿no? Todas las películas que vemos, películas con poderes mágicos, con algo de lo sobrenatural, no es de Dios, no tiene nada que ver con el Evangelio ni con Cristo, pero sí hay eternidad, sí hay espíritus o sí hay poderes que están por ahí. Y eso la gente lo cree, sí, eso es lo absurdo. Desde una perspectiva cristiana también podríamos ver qué es lo que hace el enemigo de nuestras almas, cómo confunde, cómo engaña, cómo trata de apartar a la gente de Dios, pero la gente que tenemos ese tipo de cables que nos tienen que conectar con lo espiritual, el enemigo se encarga de que estemos satisfechos, porque nos va a buscar cables para que enchufemos a cuestiones espirituales que nos van a ahogar, nos van a asfixiar y nos han apartado de la luz verdadera. Por eso, como iglesia, yo a veces pienso, cuando hablamos de sectas o recordamos estas cosas, ¿no? Pienso también como iglesia la responsabilidad enorme que tenemos de brillar, de representar a Cristo, de que de verdad en medio de tantas tinieblas, donde haya un cristiano, se pueda ver esa luz de Cristo, esa luz de libertad, esa luz de esperanza, esa luz del Evangelio y de la palabra del Señor. Con lo que estás diciendo me surge esta duda de nosotros como líderes en la iglesia, como pastores, ¿cómo podemos cuidarnos incluso de pequeños destellos de estas cosas, de quizás actitudes sectarias, quizás incluso una espiritualidad no sana que viene más bien quizás de movimientos como la Nueva Era, una espiritualidad así un poquito más confusa? ¿Cómo nosotros como líderes y pastores nos podemos cuidar? Porque puede ser algo que nos dé poder, en cierta manera. Y al final todo hombre, cuando tiene la posibilidad de tener poder, puede ser tentado a tomarlo, ¿no? Quizá con el ejemplo de antes, viene alguien a pedirte qué coche comprar y capaz tú dices, hombre, yo le puedo decir porque yo soy... Claro. Y quiera o no, es como... A todo hombre le gusta, o todo ser humano le gusta tener esa potestad de decisión sobre otros, sobre las personas, ¿no? Sí que es difícil. Yo creo que si nos miramos a nosotros mismos, la palabra de Dios dice que Dios, a lo necio del mundo escogió Dios. Si nosotros nos pudiéramos identificar así, nosotros tenemos que mirarnos, yo creo que como pastores, ¿no? Como ministerios, tenemos que mirarnos más a nosotros mismos. Hablaba el otro día con una estudiante, me decía, pues... puedes levantarte hoy y decir que no has cometido un pecado, como pensaba que eso, recordáis el texto de Juan, ¿no? Y si alguno dice que no ha pecado, el tal es mentiroso y tal, ¿no? Entonces decía, pero bueno, puede ser que tengas un estándar de que pienses que no has pecado, que no has pecado en un momento, que no has pecado en dos, que no has pecado en un día, que no has pecado en una semana, que no has pecado en un mes. O sea, yo no me veo así en mi vida, porque me veo más imperfecto, pero si alguien me lo dice, pues yo creo sin orgullo, ¿no? Yo creo que no he pecado, yo tiro unos cohetes y digo, aleluya, gloria a Dios y ya está, ¿no? Pero si nos miramos a nosotros mismos con el estándar de Dios, nos vemos que, vale, a lo mejor pues podemos sentir que no he hecho determinado tipo de pecados, pero ¿somos perfectos? No somos perfectos, no lo somos. ¿Qué significa ser perfecto para Dios? ¿Qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? ¿Qué significa? Es que hoy he orado 1 hora
Hoy soy, eso es orgullo, eso es vanidad. ¿Cuánto he hecho? Entonces cuando me miro a mí mismo y me doy cuenta de lo insuficiente que soy, me doy cuenta de mi propia debilidad, de mi propio pecado, de mi propia carnalidad, de mi propia insuficiencia, entonces cuando tengo eso en mente, eso me ayuda. Porque me ayuda a no vanagloriarme y... Aunque de verdad es difícil, dejadme que os cuente, es casi un chiste, pero a lo mejor cae bien aquí. Sabéis que alguien en una asociación pues le dieron un premio porque era el más humilde de todos, y entonces le dieron una medalla porque era el más humilde, nos has impresionado y tal. Al día siguiente se la quitaron. ¿Por qué? Porque vino con ella puesta. O sea que, por eso dice la palabra, ¿no? El que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos con esto, ¿no? Examinándonos a nosotros mismos, viéndonos a la luz de la palabra, viéndonos a la luz de Jesús, viendo nuestra propia insuficiencia. Somos insuficientes, ojalá que podamos saber más, ojalá, pero si lo hacemos desde esta perspectiva, de la humildad y de la sencillez, nos ayuda. ¿Cuál es el peligro? El peligro a veces no está tanto en nosotros, sino está en todos los demás. Está en todos los demás cuando te dicen que bueno eres, qué palabra has traído hoy, ¿entiendes? Cuando nos van adulando y nos adulan tanto, recordáis el ejemplo de Jesús, cuando lo adulan él se iba. Y eso es lo que tenemos que hacer, no tenemos que escuchar ese tipo de voces, tenemos que respetarlo, ¿vale? Porque a veces la gente lo hace con cariño y de todo, pero un día has trazado bien la palabra de verdad y alguien te dice, ¡jo, qué buena predicación! Entonces, ¿cómo nos cuidamos de esto? Pues nada, pues gloria a Dios, pues ya está, pero no es tanto de mí, es el Señor que te ha hablado a ti, pues qué bien, porque otro a lo mejor dice que no fue tan bueno, yo qué sé. Un amigo mío siempre dice, cuando dicen, oye, qué bien has predicado hoy, tal, dice, para Dios la gloria y para mí solo su misericordia, ¿no? Sí, pero es así, pero tenemos que tener también estrategias que nos cuiden, porque el fenómeno sectario, si decíamos que una de las claves de los grupos sectarios es el liderazgo, tenemos que tener cuidado como liderazgo, como líderes, de guardarnos de estas cosas. Porque cuando hablas a 10 o a 20, vale, pero cuando hablas a 1000 y a 2000, ¿qué pasó con estos grandes ministerios, ¿no? Como Benny Hinn y todos estos? Como hemos visto en un momento que nadie dudaba que fuera algo de Dios y después, claro, de repente, con una distorsión del Evangelio enorme, donde todo giraba alrededor de su propia persona. Claro, por eso, que el Señor nos ayude a cuidarnos. De sabiduría. Difícil, sí. Ya ves. Y después, ¿cómo vamos de tiempo? No sé, yo estoy bien. Sí, está bien, seguimos tirando de la lengua. Se cansa todo esto. No, y aparte hemos ido al baño antes, ahora toca recarga de aguas y eso. Te las tomo. Me estás manipulando, nada. Sí, le he manipulado. Métodos de captación. Muchas veces es como que no nos damos cuenta que nos están captando, porque esa captación viene por medio de una sonrisa, viene por medio del sexo, por ejemplo, grupos sectarios como los Niños de Dios, o viene por medio de prohibiciones, pero al hecho de que te dice, bueno, pero es que esto es mejor para ti, no sé qué, y cuando te das cuenta ya estás muy adentro. ¿Qué métodos de captación curiosos conoces, de grupos sectarios en específico, o qué métodos de captación dirías de, oye, quien esté escuchando que tenga cuidado con esto? Claro, a ver, son como dos preguntas muy diferentes realmente, pero... Sí, pero siempre todo gira alrededor del egoísmo, de lo que la gente quiere, ¿vale? Imaginaros una persona, porque a veces dicen, vale, ¿quiénes son los que son más sensibles a ser captados por las sectas? En general, podríamos decir todos, ¿vale? Todos podemos ser captados por las sectas, todos, pero sí hay gente un poco más sensible. Imaginaos un perfil de una persona despreciado en el trabajo, que la gente, hablamos dentro de los entornos académicos, hablamos del bullying, ¿no? Pero imaginémonos en el trabajo, siempre lo desprecian, nadie tiene una palabra de cariño con él, ni para nadie, y de repente cae en un grupo, donde en ese grupo lo primero que hacen todos, darle un aplauso de bienvenida, abrazarlo, qué bien que estás aquí, qué bien que tal. ¿Eso qué es?
O sea, ¿cómo lo recibe él? Dice, a ver, yo voy al cine, voy a tal, voy con los amigos, voy con tal, Nadie me tiene en nadie cuenta. me trata de esta manera. Yo soy insignificante, pero voy con estos y con estos todo gira alrededor de mí. Todos me preguntan cómo está, qué tal, qué no sé qué. No lo había vivido nunca. Entonces, claro, ese es un elemento de captación. Es un elemento perverso. O sea, ¿qué pasa? Que entonces ahora cuando viene una visita a nuestra iglesia no lo tenemos que hacer. No. Claro. No, pero tenemos que tener cuidado con nuestras intenciones y con porque, o sea, ¿entendéis? No somos siempre así. O sea, tenemos que tener cuidado, tenemos que ser naturales dentro de nuestra congregación, pero ese tipo de elementos. Decías elementos más, antes mencionabas a los niños de Dios. A ver, David Baer, el fundador de este grupo que se llamó La Familia del Amor, Los Niños de Dios, fue un grupo que él era hijo de pastores evangélicos, quizás un poco fundamentalistas y demás, ¿no? Pero yo os decía que siempre hay el egoísmo, ¿no? ¿Qué es lo que busca la gente? Vale, entonces él, cuando crea su grupo, rompe las estructuras, era la época de mayo del 68, guerra de Vietnam y demás, con eslogans que estaban en la sociedad y en la juventud, hace el amor y no la guerra y estas cosas, ir en contra de una sociedad muy rígida en cuanto a lo sexual y en cuanto a las normas de conducta y demás. ¿Y qué hace él? Rompe todo ese tipo de protocolos, pero los rompe tanto que, por ejemplo, con la sexualidad utilizará la sexualidad como un elemento de captación. ¿Y por qué la sexualidad es un elemento de captación? Vuelvo a decir el egoísmo, porque la gente, imaginaos en una sociedad muy restringida donde solo podías tener relaciones sexuales al margen de nuestras ideas cristianas. No estoy hablando de una sociedad. Había tuburios por ahí a escondidas donde se podían hacer, pero que de repente ahora una comunidad abierta, que te digan, si vienes aquí puedes tener relaciones sexuales con todos, y además eso le agrada a Dios, porque utilizaban a esas mujeres con una técnica que le llamaban flirty fishing, que era como pescar a través de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, o sea, ese era un elemento de captación, como en otros grupos puede ser la misma prosperidad. O sea, por eso es el egoísmo. Yo, cuando me hice cristiano, no me hice cristiano para tener más dinero. Yo no me hice cristiano para tener mejor trabajo. Yo no me hice cristiano para ser más listo. Yo no me hice cristiano para que mis hijos sean buenos. O sea, todo eso puede venir, si Dios me lo da o no me lo da. Pero yo me hice cristiano porque es que es la identidad que tengo con Cristo, es que solo tiene sentido mi vida con el Señor, pero no es para sacar nada, para tener ningún beneficio. ¿Qué hacen las setas? Las setas te ponen este gancho que para unos puede ser el sexo, la distorsión de este tipo de efectos, para otros es el dinero. Por ejemplo, la cienciología. La cienciología vende su programa como te voy a hacer un superhombre o una supermujer, en el sentido de que vas a tener unas capacidades intelectuales superiores que nadie más. ¿Por qué? Porque a través tú vas a pagar y pagar, ¿no? Pero te vas a tener determinado tipo de cursos para superar algunas enfermedades que ellos llamarían engramas y otras historias, pero para superar traumas que tú ni siquiera sabes que tienes. Pero ¿cuál es el propósito de todo eso? Que vas a ser un superhombre. Ese es el gancho, esa es la mentira, esa es la vanidad. Dios no ha venido a nosotros para hacernos superhombres. Esa es, de alguna manera, recordáis la palabra, ¿no? De que seremos testigos de Cristo, y sabéis el significado de testigo, ¿no? El origen, como viene de mártir, o sea, dar la vida, o sea, el que seguir a Cristo es tomar su cruz y seguirle. No es tanto los beneficios. Por eso el verdadero cristianismo rompe todos los moldes sectarios, todo el egoísmo, toda la avaricia. Detrás de un grupo sectario, detrás de su engaño, hay este tipo de motivaciones. Y yo iba a decir ingenuidad, pero prefiero no decirlo, porque mucha gente que es captado en las sectas no es porque necesariamente sea ingenuo, simplemente Dios en su misericordia, por eso estamos la Iglesia ahí brillando también, para que mucha más gente conozca la verdad de Cristo. Claro. Sí, hay que tener cuidado con aquellos que dicen, ven al Evangelio y conseguirás dinero, casas.
Claro, que fijaros que a veces dices, pero claro, vienes al Evangelio y Dios te prospera y Dios te fortalece y Dios consolida tu matrimonio. Sí, pero es que no he venido al Evangelio, no he comerciado con Jesús. Yo no me hice creyente para esto. Claro. O sea, eso Dios lo hace, pero hay otros creyentes que están pagando con su vida su fe y su ministerio. Seguir a Cristo por quien es, no por lo que me puede llegar. Por lo que me puede dar. Y después, yo quiero pensar de que nos escuchan testigos de Jehová y adventistas. Ojalá, ¿sabes? Porque eso es un alcance interesante. Ahora, ¿qué diferencia, o bueno, también grupos católicos radicales podríamos decir, qué diferencia en nuestro cristianismo, pentecostal, evangélico, o sea, lo que nosotros queremos, estas creencias adventistas o testigos de Jehová? Empezando, quiero contar algo gracioso que me pasó. Yo me acuerdo que cuando era joven había una testigo de Jehová que me gustaba. Vivía cerquita, yo me llevaba muy bien con ella, no sé qué. Ella siempre me invitaba a una reunión y yo siempre le invitaba a un café. ¿Sabes? Nunca me tomé café con ella, evidentemente. No me lo tomé porque tienen unas restricciones. Ahora bien, te quiero preguntar, si yo pusiese en la balanza, ¿por qué el cristianismo? O sea, aquí no hablamos de evangélico, católico, no hablamos de ramas, sino que lo que hablamos de cristianismo, de creer en Jesús y seguir los pasos de Jesús como un discípulo. ¿Qué diferencia tiene con todas estas vertientes? Con testigos de Jehová, adventistas, que son por ejemplo las más conocidas generalmente, ¿no? Claro, a ver, aquí sí que habría que hacer, yo haría una diferenciación importante. Digo lo de la diferenciación porque está lo típico que dice, yo soy evangélico. Dicen, testigo de Jehová, dice, no, evangélico. Entonces, claro, muchas veces ni los evangélicos que caen en una iglesia por simpatía saben que son cristianos, simplemente, ¿sabes? Claro, a ver, aquí sí que haría una... A ver, primero, esta definición, claro, cuando eres evangélico, como sobre todo, ahora ya no tanto, pero hace algunos años, todo lo que no era católico era extraño, era raro, y dentro de todo eso que había raro, los que hacían mucho ruido era ese movimiento de los testigos de Jehová. Porque sabéis que uno de los patrones que tenían era la evangelización casa por casa, entonces eran como muy... Ahora tienen otro tipo de estrategias, ¿no? Ya no son tan invasivas, pero antes era muy común. Entonces, claro, todo lo que era extraño, todo lo que no era necesariamente católico, lo encuadraban ahí y ya está. Pero vale, los testigos de Jehová tergiversan, manipulan las escrituras. De hecho, tienen una nueva, iba a decir una versión de la Biblia. Quiero ser un poco más tajante aquí, más duro, con todo el respeto si hay, como dices tú, algún testigo de Jehová que nos pueda estar escuchando, ¿no? Pero esa Biblia no es la Biblia, es la traducción del Nuevo Mundo. Es un texto que está muy cambiado y muy modificado y muy alterado. Todas las versiones de la Biblia traducen las escrituras de una manera, los testigos de Jehová, única. Por ejemplo, negando la divinidad de Cristo, negando la personalidad del Espíritu Santo y demás, ¿no? Entonces, para mí los testigos de Jehová es un grupo aparte. ¿Por qué os digo esto? Porque mencionaste también a los adventistas. Claro, los testigos de Jehová, por ejemplo, en esto que decías, que te invito a mi reunión, y al final no he ido nunca a tomar un café, porque los testigos de Jehová como grupo sectario llevan a rajatabla esto de que si no estás conmigo estás contra mí. Por lo tanto, claro. Si un testigo de Jehová es testigo de Jehová y por ejemplo el marido o la mujer y uno de los dos cónyuges se van, el grupo sectario presionará tanto para decirle a ese marido o a esa mujer que se ha ido, ya no es tu marido ni es tu mujer, o sea, rompe con él, no tienes que tener ningún tipo de comunicación. O sea, el grupo de los testigos de Jehová, digamos que al margen de la desviación doctrinal desde una perspectiva cristiana, tiene todo este tipo de elementos de manipulación y demás, ¿no? Podríamos hablar de lo de la sangre y estas cosas. La Iglesia Adventista es diferente. De hecho, sabéis que la Iglesia Adventista forma parte de la Ferede, está dentro de la Ferede. Es verdad que en los libros tradicionales, antiguos de grupos sectarios, siempre aparece los adventistas, pero los adventistas, de alguna manera, en general, ¿vale? Tienen nuestra misma doctrina, cambian, sabéis, enfatizan siempre. Los adventistas, si me preguntáis, ¿es un grupo sectario? Os diría que no, ¿vale?
Lo que pasa es que, vale, han enfatizado el tema de guardar el sábado, el tema de la doctrina que le llaman del juicio purificador, y el tema la de alimentación, que sí, también cuidan la alimentación de cara al Antiguo Testamento, y también la negación del infierno, no hay infierno para ellos, ¿no? Entonces digamos que es un grupo del cristianismo con unas ideas. También está la profetisa Elena Harmon de White, que fue la fundadora, que en algún momento en algunos de sus grupos la consideraron como si fuera una profeta de los tiempos de Jeremías, de Ezequiel, con autoridad espiritual así. Creo que en esto la Iglesia Adventista ahora sí ha evolucionado, ¿no? Por eso quería hacer este hincapié. Pero en general, ¿qué es lo que hacen este tipo de grupos sectarios? Es enfatizar alguna verdad y llevándola hasta la última consecuencia. Por ejemplo, hablamos de los adventistas, lo de guardar el sábado, ¿vale? Pero es que nosotros podríamos pensar que es un mandamiento de Dios. Dios dice que guardemos el sábado. Así que Elías, has trabajado, hoy es sábado, ¿no? Estás trabajando ahora, así que ahora te quedas durmiendo. Estamos pecando todos. Claro. Ahora, el asunto es, estamos pecando, o sea, lo que Dios nos dice, que es lo que podemos entender en los evangelios. Dios nos da el sábado para nuestro beneficio. Lo que nos está diciendo es: Elías, vale, hoy has trabajado, pero recuerda, Elías, tienes que descansar. Por lo menos un día a la semana tienes que descansar. O sea, pero no necesariamente que porque hoy has trabajado, pues ya has perdido algo de la salvación, has desagradado a Dios y has cometido un pecado. Esa es la diferencia, eso es lo que vemos como Jesús habla de esto en los evangelios. ¿Qué hacen las sectas? Enfatizar una verdad, ¿vale? Por ejemplo, con los testigos de Jehová, en la palabra de Dios nos dice que no debemos tomar alimentos con sangre. Entonces ellos, es como su señal de identidad, ¿vale? Pues ahora todo va a girar alrededor de esto. Como no solamente no voy a tomar sangre, sino que lo voy a elevar a que ni la doy, ni la recibo, ni hago transfusiones, o sea, ¿vale? O sea, pero desde una perspectiva cristiana, ¿se molestará el Señor porque nos tomemos un chuletón argentino así un poco al punto? ¿Se molestará el Señor? ¿Le afrentaremos a Él? ¿Es eso? O sea, ¿podemos llegar hasta ahí? Pues eso es lo que enfatizan este tipo de grupos sectarios. En eso se desvían doctrinalmente, y en eso lo enlazamos con la primera palabra: nos coartan nuestra libertad. Dios nos dice que esa libertad, Dios no se ofende porque comamos una cosa u otra, al margen de que hay comidas que son más saludables que otras, claro. ¿Qué le decimos a alguien que se está bebiendo Coca-Colas de manera salvaje, con todo, está dañando el riñón? Pero eso no está mal visto. O sea, vemos mal fumar o tal, pero al que bebe 4 litros de Coca-Cola al día, hasta le reímos la gracia. Claro. Pero está envenenando su cuerpo. Entonces se puede decir que la chica testigo de Jehová sí quería conmigo, porque no quería el café, pero quería que yo vaya a la reunión, para después tomarse un zumo de naranja. O sea, visto así, bueno, tampoco. O una Coca-Cola. O una Coca-Cola. Yeah. Te quería preguntar, esto pasó hace muchos años, en plan, yo ni estaba full como estoy ahora con Dios, así que casi me hago testigo de Jehová, desgraciadamente, pero era muy chico, ¿sabes? Te quería preguntar, estás mencionando y reiterando en el término de, y esto es como pregunta abierta para los dos, ¿no? De la libertad en Cristo. Y el concepto de libertad muchas veces es muy ambiguo por cuestión de que la gente de fuera de las comunidades eclesiales o incluso la gente que no cree en nada dice: no, yo soy libre. Y coge a la persona, le mete una paliza a otra persona y dice: no, es que mi libertad, si quiero hacerlo, puedo hacerlo. E incluso todo el problema es de ideologías por esa libertad que se está impartiendo, o mejor dicho, regalando un concepto errado, pues se están metiendo en los colegios, enseñando a los niños ideología, un largo etcétera. Entonces, acortando la pregunta, cuando hablamos de libertad, ¿qué es la libertad y qué es la libertad en Cristo? Bueno, es una pregunta... Es una pregunta muy profunda. Es una pregunta muy profunda, claro. A ver, es que hay que diferenciar en libertad y libertinaje. Una libertad que podría ser libertinaje es hago lo que quiero, sin consecuencias. Y ya está, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo hago lo que me da la gana, yo soy libre para hacer lo que quiero. Una mujer que está embarazada dice: yo soy libre
para hacer con mi cuerpo lo que quiero y no atiende a las consecuencias del otro. Pero fijaros cómo Dios pone límites, porque por ejemplo en esa libertad que cuando estudiamos la palabra, cómo la palabra está maravillosa, ¿no? Cuando Dios nos dice que tenemos que amar a Dios, pero dice y al prójimo. Entonces a esa mujer, por ejemplo, que dice que yo hago con mi cuerpo lo que quiere, dice ya, pero ¿y el prójimo? ¿Y el otro ser que tienes dentro tú? ¿Qué pasa con él? ¿Qué hacemos con él? Entonces esa libertad, o sea, fijaros, cuando nos sentimos que yo soy libre para decir la libertad de prensa, la libertad de opinión, ¿vale? Yo ahora tengo ahí a otra persona que es no sé, una mujer de estas que viene con la yihad, o sea, con la kipá o con la yihad y viene tapada y todo. Yo le puedo faltar al respeto, o sea, la palabra de Dios, yo puedo ser libre para expresar lo que me dé la gana. La palabra de Dios no nos da ese libertinaje. No, o sea, la libertad es una libertad educada, es una libertad formada, es una libertad con valores, es una libertad que respeta. Entonces, claro, claro, la libertad puede tener límites, tiene que tenerlos. Claro, ¿quién los conforma? Y ahí, en esa conformación de los límites, es donde entramos en una situación un poco más pantanosa, pero la libertad tiene que tener límites. Tú no puedes estar afrentando a todos los demás, porque entonces es confundir la libertad con el libertinaje. La libertad no es hacer lo que uno quiere. ¿Y qué es la libertad en Cristo? La libertad en Cristo es sentirnos llenos de toda la gracia de Dios. Es sentirnos no culpables. O sea, yo en mi época de que era católico, lo recuerdo bien, o sea, porque ya era un chiquito de 15, 16 años y te acuerdas estas cosas, ¿no? Nos peleábamos con los hermanos, éramos 5 hermanos y nos dábamos duro a veces, nos pegábamos, nos enfadábamos, yo qué sé. Y tenías que ir a la iglesia, a la misa, y entonces el sacerdote te preguntaba, ¿qué es lo que has hecho? Pues le he pegado y le he llamado y a lo mejor decías barbaridades allí de lo que fuera y de todo y de alguna manera, claro, sentías toda esa culpabilidad, claro, que la tenías que pagar porque te decía, vale, pues ahora durante 5 domingos, durante tal, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y yo tenía esa carga. Cuando venimos a Cristo nos libera de la carga, claro, todo, no hay culpa, no hay, o sea, por eso podemos vivir con esa plenitud, con esa gracia, con esa seguridad, con esa confianza. O sea, ese es el sentido de la libertad. Pero tenemos que recordar que libertad no es hacer lo que uno quiere. Hay un movimiento, y termino, se llamó Creciendo en Gracia, que emergió hace algunos años. El líder decía primero que era... El de los estigmas, Pablo, ¿no? No, ese era uno que se tatuaba en el 666. Ah, vale, es verdad. Primero dijo que era la encarnación del apóstol Pablo, después que era Jesucristo, bueno, después que era Dios mismo, se murió ya, y ahora es su mujer la que hace todo esto. Pero ese movimiento, fijaros, se llama así Creciendo en Gracia, porque lo que refrendan es que como la gracia de Dios es todo, es tanto para ello, que su señal de identidad, digamos, ¿qué diferencia este grupo que se llaman cristianos de otros? Pues que pueden hacer, ellos sienten que pueden hacer lo que les da la gana y que ya no cometen pecado. ¿Por qué? Porque Dios ya los ha salvado y todo lo que hagan ya no tiene consecuencias. Nada. O sea, que pueden hacer lo mismo, te pueden dar una bofetada a ti, te pueden robar algo sin que te enteren, te pueden hacer lo que quieran y ellos no sienten que es ningún tipo de afrenta espiritual para nada, porque están a un nivel superior. Claro. ¿Vale? Sinvergüenza. Eso no es libertad. Sí, eso es sinvergüencería, ¿no? Me gusta mucho una frase que, si no recuerdo mal, nos las compartieron aquí un profesor en el seminario, así que si está mal, pues habrá que es culpa del profesor. No, pero él dice, la verdadera libertad realmente es la capacidad que tiene el ser humano de elegir a qué esclavizarse o de qué ser esclavo, ¿no? Entonces siempre, al final, nosotros decidimos pertenecer a algo, ¿no? Y la verdadera libertad, viéndolo desde un punto cristiano, al final es hacernos esclavos, ¿no? De Jesús, ¿no? De Jesucristo, de pertenecer a Él y encontrar esa libertad tanto de nosotros mismos como del sistema, ¿no? Que por eso Pablo en la carta a los Gálatas dice, Él vino a librarnos del presente siglo malo, ¿no? Del sistema.
Y un sistema que a mí me parece curioso, o el otro día lo observaba, ¿no? Que no naturalmente es solamente el libertinaje, ¿no? Quizás podemos pensarlo siempre como para los evangélicos, el mundo es lo de fuera, el mundo es todo. Pero Pablo está tratando el legalismo, ¿no? De la iglesia de la provincia de Galacia, ¿no? Entonces, como el sistema al final es todo aquel mundo, métodos o formas donde el mal está gobernando, ¿no? Y tanto de un extremo que quizá puede ser el legalismo extremo, el imponer leyes que realmente no ya no son para este tiempo, como el libertinaje, son dos cosas de las que Cristo nos liberta, ¿no? Y porque al final son dos caminos que nos esclavizan. Uno nos esclaviza a un mundo de hago lo que quiero, carpe diem, no hay consecuencias, y otro me esclaviza a una ley que no está para el nuevo pacto, para el nuevo tiempo que vivimos en la gracia de Cristo, ¿no? Claro, es una buena frase. Sin embargo, claro, es como lo que tenemos que entender es cómo se entiende este término. No, claro. Claro, porque habréis escuchado también a veces que dicen, claro, ser cristiano es no puedes ir a la discoteca, no puedes beber vino, no puedes tomar alcohol, no puedes, no, y eso no es verdad. O sea, eso no es verdad. O sea, yo me siento libre, que es que yo no tengo impuesto. A mí no me han dicho desde que eres cristiano, pues a partir de ahora está prohibido tomar un vaso de vino, por ejemplo, por decirlo. Entonces, no es así. Ahora, yo he determinado no tomar un vaso de vino, pero no es por obligación. Por eso la palabra, o sea, el ejemplo que te han dicho ahí, lo reafirmo, que está bien, pero que hay que tener cuidado porque la gente entiende los conceptos de, claro, lo que significa esclavitud, o sea, si tú dices que yo me he hecho esclavo de Cristo, sabéis que es un movimiento, por ejemplo, con las monjas de clausura. Ellas se identifican como esclavas de Cristo. Pero claro, fijaros qué comparación, ¿no? O sea, gente que se aísla, sí, la verdad. que se mete en el entorno, que se encierra, que no va a haber nada, que tal. Vale, que lo toma de manera con cierta libertad, es posible, no vamos a juzgar todo eso, ¿no? Pero eso no es lo mismo. O sea, las palabras hoy en día, bueno, todas las palabras, el lenguaje ha cambiado. Sí. O sea, prácticamente ya todas las palabras, fijaros que en cuestiones, o sea, como en la propia política, ¿no? Putin invade Ucrania y le dice que está en guerra y dice, no es una guerra, es una operación militar, una operación especial militar, ¿no? Entonces cambian las palabras porque las palabras ya tienen otro tipo de carga que a lo mejor no es exactamente lo que queremos decir, ¿no? O sea, que entiendo la expresión, pero... Sí, yo creo que al final es un sentido de pertenencia, ¿no? Sí, o sea, si lo hablas como pertenencia, claro. Claro, sí, por eso te digo, de lo que perteneces. Sí. Y sobre todo, por al final, lo que tú decías, ¿no? Es que me dicen que no a esto, ¿no? Que al final ahí te estás haciendo esclavo de una ley, no Eso que es, ya no... Claro. Al final te estás esclavizando de la ley, del legalismo que incluso ya viene haciéndonos sufrir hace mucho tiempo. Como ahí... Iba a decir, pensé que iba a haber beef. Iba a decir, vamos. No. Peleas teológicas. Estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentido. Estaría muy gracioso. Claro que no. Es broma. Iba a decir lo siguiente. Una frase que me gusta un montón. Y es que es la frase en la que yo presento el cristianismo muchas veces. Es que cristianismo es abrir los ojos por primera vez. Una vez que te encuentras con Cristo, está como esa libertad de abrir el ojo y decir, ¡fuah! Todo esto no era como me lo habían dicho. A partir de ahora que tengo los ojos abiertos puedo empezar a vivir como Cristo me dice que viva. Y cuando volvemos al tema de las sectas son más peligrosas de lo que uno piensa. Sí. Te pueden llevar incluso a tener diagnósticos médicos muy críticos, enfermedades psíquicas e incluso lo que va a la psique a la parte de salud física. Y tengo entendido que hay un teléfono de ayuda, ¿no? Para gente capaz que está en sectas o tal, hay un teléfono como de reinserción o de ayuda... Hay algunos movimientos que son movimientos antisectarios. Yo pertenezco a uno de ellos. Eso se puede buscar en internet. Cualquier persona que quiera interesarse por esto escribe movimientos antisectarios y le aparecen varios de ellos que tratan de, por un lado, de investigar la evolución de este tipo de grupos, por otro lado, de denunciarlo,
y por otro lado de gente que sienta este tipo de conexión, que como decíamos antes, ¿no? Estoy aquí, yo no sabía que esto era aquí, ¿y ahora qué hago? Entonces, conectarse con algunas personas que pueden tener que le pueden dar este tipo de ayuda. Yo ahora mismo no tengo los datos para decíroslo, pero eso se puede buscar por internet y es fácil, y lo que pasa es que es un proceso complicado, difícil, y que tienen que cualquier persona que nos estuviera escuchando que sepa de algo de esto, lo que tiene es que buscar ayuda especializada, ayuda psicológica, a lo mejor hasta incluso psiquiátrica, ayuda social, y si tiene un entorno evangélico, ayuda también de algún pastor, de alguna persona madura que pueda también orientarle y ayudarle, porque salir de este tipo de engaño, como hemos hablado al principio, es muy duro, es muy difícil, y tiene asociado también muchos traumas. No es todo tan fácil, claro. Y ya está, ¿no? Sí, no, solo no se puede hacer. Sí, yo pensaba el otro día, en plan, hay muchos movimientos así sectarios, como la secta de Shadow Fitness, que hablan en internet, ¿sabes? Que al final, ¿por qué la definen como secta? Pues porque te dicen lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, e incluso cómo tienes que vivir tu vida. Y te regulan de una forma cuadratizada. Esto es así y así. Cuando implica ese elemento espiritual, entiendo que es mucho más profundo al ser o sea, al ser humano, ¿no? Y te iba a decir algo, pues, sí. Sí, iba a preguntar. Sí, pregunta. Al final, podríamos decir que las sectas siempre buscan algo de ti. Desde luego, o sea, los grupos, a ver, detrás de cualquier grupo sectario también siempre hay un patrón común, que es el dinero. O sea, antes hablábamos de los niños de Dios. Os sorprendería que detrás de ese grupo de los niños de Dios estaba Gaddafi, quien fuera el presidente de Libia. O sea, y dando dinero, porque el sistema era un sistema también antiamericano, entonces, o sea, era anticapitalista y demás. Entonces, pues a Gaddafi le interesaría por determinado tipo de conexiones, y siempre el dinero. Las sectas lo que te van es a exprimir, te van a anular, te van a quitar de todo. Lo más trágico, lo primero, lo que hacen es ir a lo fácil, es quitarte el dinero. Pero para quitarte el dinero te han anulado mentalmente, o sea, te han quitado eso, tu libertad, te han quitado tu manera de pensar, te han quitado. Había un libro que fue famoso, un libro de apologética cristiana, de Josh McDowell, que el libro se titula No dejes tu cerebro a la puerta, y se veía a alguien entrando en lo que se supone una iglesia o algo, y que dejaba el cerebro fuera, ¿no? Eso es lo que hacen las sectas. O sea, las sectas te quitan toda la capacidad de razonar, porque ellas razonan por ti. Entonces, claro, ¿qué hacen? Te quitan el dinero, te quitan la libertad, te quitan tu capacidad de razonar, te quitan tus emociones, porque las emociones te las van a dar ellos, te lo quitan todo. O sea, las sectas son asesinas, las sectas son violentas, las sectas son, de alguna manera, es la obra del diablo, por eso es tan terrible. Qué fuerte. Para ir terminando, literatura que puedas recomendarnos acerca de quien quiera investigar un poquito. Sí, a ver, como estamos hablando de un movimiento tan enormemente amplio, porque hay grupos sectarios desde las perspectivas religiosas, hay grupos sectarios desde las perspectivas, por ejemplo, de la sanidad, de las terapias, ¿no? Lo que se llama ahora lo mismo las pseudoterapias. Entonces, claro, hay grupos sectarios que son más tecnológicos. Las criptomonedas, ¿escuchasteis alguna vez de la secta, la criptosecta y demás? ¿Por qué? Porque el afán ahí es recaudar dinero, pero en una criptosecta, ¿quién es el que recauda todo el dinero? El líder de la secta es el que lo tiene todo. Lo que te va a ti, con el engaño de que vas a tener más dinero, te lo vas robando para ti, ¿no? Entonces, dependiendo de en qué perfil o en qué dimensión, hay mucha literatura. Desde los clásicos de sectas, de autores evangélicos desde nuestra perspectiva, ¿no? Gordon Fee, George McDowell y demás, pues, pero cualquier persona puede escribir
en un buscador y aparecen mucha literatura, porque hay mucha literatura en función de qué rama, ¿no? De qué rama o de qué versión, ¿no? Porque a veces hay sectas de alguna manera en que el perfil es un perfil más psicológico, más de anular la conciencia. Otros son grupos de corte oriental. Aquí en La Carlota, por ejemplo, hace algunos años, promocionado también por el ayuntamiento, había unas charlas y unos que le llamaban, era de un grupo, que es un grupo sectario, conocido como grupo sectario, que se llama Brahma Kumaris. Y el elemento de captación era, ¿quieres ser feliz? ¿No eres del todo feliz? Yo te voy a enseñar a ser feliz. Promocionado por el propio ayuntamiento. O sea que ya ves, o sea, los elementos de captación y de todo, ¿no? Entonces, en función de qué rama, de qué, pues hay diferente, pero hay mucha literatura. Hoy en día hay mucha literatura de gente muy confiable. Hay un especialista, se llama, creo que es José María Cuevas, que es un doctor en psicología, que estudia el fenómeno de las sectas, es una de las máximas autoridades en España, que puede ser también Cuevas Barranquero, se apellida, que puedes buscarlo también por internet y encontrar mucha literatura que te puede ayudar. Bueno, ¿ves? Y para terminar, ahora sí que terminamos, chicos, de verdad, terminamos. No sé qué móvil estará grabando ahora, pero... No sé qué cámara estará grabando ahora. Pero, ¿a quién retarías a venir al podcast? ¿A quién retaría? ¿En qué Sí, sentido? no, en plan, tienes que mirar a la cámara y decir reto y la persona que te gustaría ver aquí sentado con nosotros. A ver, me he cruzado ahora con un profesor de esta facultad, que es un profesor muy querido, que es un profesor, es un verdadero ilustrado, así que reto al profesor, al doctor Dadonín Vila. Anda, a ver si se atreve, Dadonín. Bueno, es doctor en teología, doctor en pedagogía, doctor en medicina, licenciado en derecho, licenciado en historia. O sea, es un podcast de altura. Alto currículum. Sí. Ya ves, no veas. Termino con un chiste así gracioso. A Dadonín, cuando estaba en cuarto, le dijeron, Bruno hace cosas para las redes sociales. Y dijo, ¿qué hace? ¿TikTok? Y le dijeron, sí, hace bailes. Claro, yo le había dicho a él de grabar un vídeo para mis redes sociales. Y él me había dicho que sí. Porque él no sabía qué era. Entonces toda la clase le hizo la broma de que eran bailes. Y él me dice, pero yo no voy a bailar, ¿eh? Entonces, claro, Dadonín, cuando lo veáis, es alguien serio, o sea, muy formal. Entonces, claro, se imaginaba bailando conmigo en TikTok y decía, madre mía. Esto no puede ser. Esto no... Yo tampoco bailaría ni nada, ¿vale? Claro. Tenemos que hacer el baile de despedida. ¿Tú lo sabes? Sí, ¿no? El baile de... no. Bueno, chicos, esto ha sido todo en VTR Podcast. Espero que os lo hayáis disfrutado. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Muchas gracias, Elías, por estar con nosotros. Y bueno, a ver si repetimos. Venga. Nunca se sabe cuándo puede ser la próxima. Cuando uno pueda aparecer por aquí. Exacto. Terminamos con una frase célebre para cerrar el capítulo. Que yo Sí, lo mismo es lo típico que dice frase de azucarillo y... Bueno, pues si has escuchado este podcast, pues quédate con esta frase célebre del Señor, cuando Él dijo que conoceremos la verdad y nos hará libres. Lee las Escrituras, en las Escrituras está el Evangelio, está la libertad de Cristo, está la verdadera vida, está la pasión, está todo. Así que lo tenemos tan fácil que es como ir a cualquier sitio, en el teléfono, en internet, en lo que sea, y tienes la palabra a tu disposición y eso cambiará tu vida.